Bienvenidos todos. ¿Alguien sabe cómo se llama el tema de este mes de febrero? Invencibles. Di conmigo, yo soy invencible. Yo soy invencible. Yo soy invencible. Y esta mañana, como estamos en el mundo, aunque queda claro que no somos, pero estamos, es una verdad, estamos aquí. Es muchas horas estar oyendo la voz del mundo, muchas horas. Imagínense cuántas horas en la calle, en el trabajo, en el deporte, en la casa, en la televisión, en las noticias, en las redes, en el teléfono, con los amigos, con los vecinos, todo el tiempo estar escuchando una voz que no es de Dios. ¿Sabes qué provoca eso en tu vida? Y le estoy hablando a los que creen en Dios, a los que son familia de Dios. Es un bombardeo de muchas horas de estar escuchando una voz que no es la voz de Dios. Cuando tú vas a la oración, cuando tú vas a la lectura de la Escritura, cuando estás en la presencia, escuchándolo a Él, esos pequeños momentos, esas pequeñas horas, es cuando tú escuchas otra voz que no es la voz del mundo. Por eso yo creo que cada uno de nosotros traemos una enorme batalla con el diario vivir. Yo creo que estás aquí en este lugar porque aquí escuchas a Dios, sientes a Dios, le cantas a Dios y esa atmósfera te hace estar en reposo. ¿Están conmigo? ¿Verdad que sí? Por eso te gusta venir, porque cantas, porque ofrendas, porque escuchas. Y ojalá y así fuera 24 horas del día. Pero no se puede. Hay otras voces agradables y desagradables, pero al fin no son de Dios. Y es importante que esta mañana toda esta hermosa familia de Dios que está aquí pueda escuchar la voz del Espíritu hablarle y traiga un convencimiento de lo que Dios es en tu vida y lo que Él te ama. Y quiero usar el pasaje de Josué 1:5. En la Escritura vemos cómo Dios llama a Moisés y lo llama con un propósito. ¿Se acuerdan cómo Dios prepara a Moisés desde que era un bebé? En aquellos días querían matar a todos los niños hebreos. Y la mamá se pone las pilas y escucha a Dios y al niño lo salva en un barquito lleno de brea y etcétera. Toda esa historia de Moisés. Y cuando Moisés vive, es porque Dios tiene un propósito con Moisés. Y en este lugar hay muchos Moisés que tienen un propósito de Dios, que tienen un llamado de Dios, pero las voces que escuchan de afuera no le está impidiendo de obedecer o de recibir y creer ese propósito. Moisés fue llamado para sacar de la esclavitud al pueblo de Dios. Y lo hizo muy bien. Muy bien lo hizo. Toda la vida de Moisés fue preparada para que tomara al pueblo de Dios y lo sacara de la esclavitud y lo llevara a la puerta de la tierra prometida. Y ahí aparece Josué. Ahora Josué, su propósito es meter a ese pueblo a la tierra prometida. El propósito de Josué es diferente. Moisés tiene un propósito, sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto, atravesarlo por el desierto y llevarlo a la puerta, a la antesala de la tierra prometida. Hasta ahí llega la vida de Moisés.
Josué se levanta y le toca en su propósito meter a ese pueblo a la tierra prometida. Pero el mismo Dios de Moisés, y que estuvo con Moisés todos los días de la vida de Moisés, ahí en Josué 1:5 le dice, nadie, le está hablando Dios, digan conmigo Dios. Dios me está hablando esta mañana. Dios le habla a Josué y le dice, nadie te podrá hacer frente. ¡Wow! ¿Quién lo dice? Dios. Pero Josué voltea para atrás y mira cómo Dios estuvo con Moisés. Cómo las obras maravillosas. Y ahora le toca a Josué cumplir su propósito, meter a ese pueblo que fue rescatado de la esclavitud a la tierra prometida. Y le dice Dios, nadie te podrá hacer frente. ¿Sabes qué está diciendo ahí? No va a ser fácil. Vas a tener oposición. Josué había entrado a espiar la tierra prometida y con su amigo Caleb vieron que esa tierra prometida estaba ocupada. Había 31 reyes ocupando la tierra prometida y muchos de ellos eran gigantes. Por eso Dios le dice, nadie te podrá hacer frente. Iglesia, nadie nos dijo que iba a ser sencillo. Nadie dijo que iba a ser fácil. La situación que tú estás viviendo hoy en día, una situación física, cuando digo física, tienes alguna enfermedad crónica, ¿qué tienes en tu vida? ¿Tienes soledad? ¿Tienes problemas económicos? ¿Cuál es tu situación? Recibe esta palabra que Dios le habló a Josué. ¿Sabes? Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. No nada más febrero, marzo, no nada más 2023. Es nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te voy a desamparar. Esta misma es palabra para ti. Si tú eres pueblo de Dios, si tú eres escogido por Dios, si tú eres llamado por Dios, si tú has recibido a Jesús en tu vida, si tú eres parte del reino, abraza esta promesa. Deja que el Espíritu Santo te convenza que esta palabra que le dio Dios a Moisés y esta palabra que le dio Dios a José también es para ti. ¿Sabes? El verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. La misma palabra es para ti. Sé una persona esforzada y valiente. Aunque veas los gigantes, aunque veas tu situación muy difícil, el Señor está diciendo, esfuérzate y sé valiente. ¿Y cuál es la razón de ser esforzado y valiente? Dice ahí, para cuidar de hacer. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Sabes qué significa eso? Cuando dice la Escritura, para cuidar de hacer, está diciendo Dios, sé obediente. Cuidar de hacer es lo que yo te pida, obedece. Dice la palabra ahí mismo, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Mira, cuando tú no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda de lo que Dios te ha hablado, hay una consecuencia preciosa. Dice, entonces serás prosperado en todas las cosas. ¿Porque eres valiente? ¿Porque eres esforzado? No. ¿Por qué, iglesia? Porque obedeces. Moisés obedeció. Josué obedeció. Y Dios esta mañana te está invitando a que seas obediente. Que seas obediente. Nuestro Padre Celestial
En otra parte de la Escritura nos está diciendo exactamente lo mismo a ti y a mí hoy en día, y está en Mateo 28:20. Está Jesús hablando y dice, ¿sabes qué? Enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enséñenles. Cada instrucción que tú recibes, mujer, los jueves, es Heli llena del Espíritu Santo enseñándoles a ustedes, mujeres. Cada instrucción, cada enseñanza que viene de parte de Dios para los hombres los viernes, viene de Dios. ¿Y qué tal los jóvenes con Patti? ¿Y qué tal los adolescentes con Naye? ¿Y qué tal los niños con ese hermoso grupo de maestros de niños enseñándoles? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Dice, guarden todas las cosas, o sea, obedezcan todas las cosas que les he mandado. Me gocé escuchar a mi esposa de parte de Dios hablar el jueves. Cuando nos enseñaba Dios acerca de los sentimientos. ¿Cuánta gente, cuántas mujeres se mueven por los sentimientos? Y veíamos cómo en la Biblia Herodes, cuando esta muchacha le baila preciosamente, lo emociona tanto que hasta ofrece la mitad de su reino. ¿Por qué? Porque estaba emocionado. Y este hombre emocionado le dice, pídeme lo que quieras. Y esta niña inocente, guiada por una mala madre, le pide la cabeza de Juan el Bautista. Y en ese instante buscan a Juan, que está en la cárcel, y le arrancan la cabeza y se la ponen en un plato. ¿Sabes? Y la enseñanza es que muchos de nosotros nos movemos por emociones. Hay gente que se ha casado por emoción. Hay gente que se ha embarazado por emoción. Ven a la familia, a la prima, a la hermana que ya está embarazada y ahí va la otra también. Y le exige al marido, dame un chamaco, busco que me haga uno. Y ahí andan y ahora ya no sabe, ya no sabe qué hacer con esa criatura que ya anda dando guerra. Creo que estoy solo en este lugar. Emocionado, ves las noticias, cuál es el trabajo mejor pagado. Y te esfuerzas a estudiar porque esperas que te paguen bien. Y cuando terminas la carrera, resulta que hay otra mejor pagada. Y hay gente que se la pasa estudiando, emocionado. Y los papás ya no saben qué hacer con esos hijos, porque tienen 40 años y viven con el papá. Mi niño, digo, ¿cuántos años tiene tu niño? 10, 12, no, 40. ¿Habrá alguien así aquí? Amén, dicen por ahí. ¿Sabes? Está escrito, enséñales que guarden todas las cosas que les he mandado. Y cuando tú obedeces eso, algo hace Dios y dice, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tú obedeces lo que Dios te dice, cuando tú eres obediente, cuando tú obedeces la voz de Dios, obviamente que el Señor está contigo todos los días de tu vida. Y yo volteo a ver a Moisés y volteo a ver a Josué y son las mismas palabras de Dios hablándole a sus siervos Moisés y Josué. Y esas mismas palabras se las dice Jesús a sus discípulos. Y esas mismas palabras, las de Josué, las de Moisés y las de Jesús, te las dice Dios a ti esta mañana. Sé obediente. ¿Sabes? Josué fue obediente en todo lo que Dios le mandó. Ahí en Josué, cuando tú vayas a la Escritura, vas a encontrar la historia. Porque para tomar la ciudad de Jericó, Dios le dio una instrucción muy específica a Josué. Déjame parafrasearla. Dios le habla a Josué y le dice, mira Josué, ¿ya viste los muros de Jericó? Es la primera ciudad que tenemos que tomar ahora. Esa ciudad hay que tomarla. Y yo me fui a investigar de qué tamaños eran los muros.
Y los escritores no se han puesto de acuerdo. Unos dicen que tenían más de 10 metros, otros que tenían 8 metros. Entonces, tanto uno como el otro habla de que era muy alto. Aquí tenemos casi 8 metros aquí. Así eran los muros. Enormes. Y la instrucción es, mira Josué, vas a ir, consíguete 7 sacerdotes. Esos 7 sacerdotes van a llevar shofar, trompeta, cuerno de carnero, lo van a llevar. Y atrás de ellos el arca del pacto, del testimonio. Y después todos los soldados. Todos los sacerdotes van a tomar el arca y 7 adelante. Y le vas a dar una vuelta cada día, tocando. Ahí quiero que todos hagan eso. Mira, me encanta la instrucción. Mira Josué 6:10. Cuando Dios le habla a Josué y le dice Dios a Josué, vas a ir, vas a hacer esto y quiero que seas obediente a lo que te voy a decir. Ahí está Dios dando la instrucción a Josué. Otra vez, Dios a Josué. Y Josué se voltea y le dice, Josué, ¿tenemos a Josué 6:10? Ok. Y le dice, ya cuando Josué tiene la instrucción de parte de Dios, Josué se voltea y le habla al pueblo y le dice, hey, fíjate, miren lo que dice la Escritura. No grites. ¿Qué más? Que no se escuche tu voz ni palabra. Hasta el día en que yo lo diga. Hasta que yo te diga, grita ese día. Piénsale. Piénsale que ahorita Josué Tamilla Luna Furukawa, que soy yo, Josué, ¿saben que así me iba a llamar? Josué Tamilla. Pero ya ves, tengo 63 años, imagínate, en la que llevan y creo que en lugar de ponerle Josué, ¿cómo dijo que le iba a poner? Jaime, y Jaime me pusieron. Pero mi nombre espiritual, Josué. Josué Tamilla. No es cierto. Bueno, ese no es mi nombre es Jaime. A lo que voy es, imagínate que Jaime le dice a ustedes, a ver iglesia, pónganse de pie. Y vamos a darle una vuelta al muro sin gritar. Ya valió. Lo primero que van a hacer las mujeres, ¿qué va a hacer? Mana, ¿cómo vas? Te hace falta ir gym. ¿Por qué? Porque ya estás cansada, estás jadeando. Ahorita subió Zully. ¿Y cómo subió Zully? ¿No está mi Zully? Ya se fue. ¿Ya? Subió jadeando. Y le dije, Zully, haz cardio. Y dice Olga, sí, hay que hacer cardio. O sea, imagínate la instrucción de Dios, perdón, de Josué, iglesia, o de Jaime, iglesia Dos Ríos. Vamos a dar una vuelta sin gritar. Y las más obedientes, perdón por referirme a las mujeres, las más obedientes van, y donde el chiquito sale corriendo, ¿qué crees que va a hacer la mamá? Desgraciado James, no te mojes. Eso yo vi ayer. ¿Alguien lo vio conmigo? ¿Dónde está la mamá? ¿Verdad que sí, mi Denis? ¿Dónde está la mamá? Allá estaba. James, James. Digo, hijo, esta es tu casa, haz lo que quieras. James. El pastor dice que yo, o sea, imagínate, o sea, es algo imposible quedarse callados. ¿Por qué lo dice Dios? No lo sé, creo que Dios conoce el corazón de que somos bien gritones, que no sabemos obedecer. Iglesia, está la pandemia a todo lo que da, ¿se acuerdan? Hace unos años. Iglesia, oremos a las 9. Todo mundo oraba a las 9. En serio, en serio. ¿Oras a las 9? No me digas, dile a Dios. ¿Oras a las 9? ¿Oras? Dice la instrucción, no grites, que no se oiga vuestra voz. Entonces alguien puede decir, hermana, ya, ¿cuánto nos falta? Que no se oiga su voz.
Pero como Dios conoce que somos así de rebeldes y de duros, dice que no salga una palabra. O sea, en pocas palabras, estas 3 frases está diciendo: cállate, no hables. Ayer invité a un amigo a comer y dije: tráete las cebollas. Y sí las llevó 2 horas después. Y le digo, ya iba a decir el nombre, Jorge. Y me dice Jorge: de mi boca no sale una palabra. Dije: eso. ¿Cuánto tiempo aguantó callado? ¿Cuánto? Como 10 minutos, ¿ah? Y dijo: es que mi mujer o sea, no, parece broma. Parece broma y nos divierte. Pero ¿habías detenido tu entendimiento, tu espíritu en la instrucción clara de Dios? Dios le dice a Josué: ven, Josué, vas a jalar los 7 sacerdotes. Porque luego los religiosos inspirados, llenos de profecía, no, 7 no, vamos a llevar 12. O sea, no saben obedecer. ¿Cuánto dijo Dios? 7. ¿Cuántos hay que ir? 7. Pero el 8º está aquí: yo voy. Invíteme, no sean gachos. Yo quiero ir, yo tengo la unción también, tengo mi corneta, dame chance. Bueno, pues ahí está el pastor Josué poniendo 8. ¿Cuánto dijo el Señor? 7. Que ese pastor no tiene amor, ese pastor, porque ahí van sus 7 consentidos. No fui yo, fue Dios. Dios me dijo que 7. Ahí van los 7. Y luego de esos 7, el arca del pacto. Y después del arca del pacto, todos los soldados. Ese era el orden. Y luego dijo: den una vuelta y toquen. Y se me van a dormir. Eso fue. Y no griten, no hablen y que no salga ni una palabra de su boca. ¿Sabes cómo fue? ¿Sabes cómo dice la escritura que fue? Así. Así. Y sonando. Ha de haber sido una delicia eso. Ha de haber sido delicioso lo que hizo Dios ahí. Mira el verso 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad como uno derecho hacia adelante y la tomaron. La obediencia a la instrucción de su palabra, la obediencia al mandato divino, la obediencia a lo que Dios te ha hablado, va a hacer que tus muros se caigan. Va a hacer que esos muros de Jericó se derrumben en tu vida. Pero necesitas un principio: ser obediente. Cuando Josué obedeció, entonces se cumplió la palabra que Dios le habló y le dijo: nadie te podrá hacer frente. Yo me imaginé a Josué viendo esos muros enormes. ¿Quién los tiró? ¿Los soldados con un marro? Imponiendo las manos. ¿Cómo se cayeron los muros? Con obediencia. Con obediencia. Él dijo: no hablen, no griten, no salga una sola palabra. No quiero escuchar un aleluya. Bendecido hermano, Dios te guarda. No. Callado. Y tócale. Y tócale. Que el Espíritu Santo sea tu música esta mañana. Que no hagas lo que tú quieras. Es que yo no. Deja que escucha al Espíritu hablarte a ti y obedece esa voz. Y obedece esa voz. ¿Sabes por qué? Mira, lo hemos leído tan rápidamente que no alcanzamos a dimensionar lo que la Escritura dice. Jericó era una ciudad rodeada por un muro. Era una ciudad imposible de penetrar.
Sin embargo, Dios le da una victoria sobrenatural y eso es lo que tú necesitas. Tú necesitas obediencia que derribe tus muros. Los soldados de José nunca tuvieron que usar un marro, nunca tuvieron que echar una puerta abajo, ni siquiera removieron una piedra. El zarandeo, el temblor, la sacudida, el estruendo, el derrumbe de los muros, lo hizo Dios por ellos. ¿Cuál es tu muro esta mañana? Mientras escuchas la voz de Dios, trae a la presencia de tu vida el muro que no te deja crecer, que no te deja penetrar para obtener las cosas que Dios te ha prometido. ¿Sabes? ¿Sabes? Yo quiero ir, hablando de obediencia, a una parábola que Jesús usó. Jesús usó una parábola para hablar acerca de la obediencia. Y eso está en el libro de Mateo. En Mateo capítulo 21, verso 28 dice, ¿qué os parece? Ahora es Jesús el que está hablando. Y Jesús está hablando una parábola y dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el papá al primero, cuando dice el primero, es el primogénito, el mayor. Y aquí hay muchos primogénitos. No de nacimiento nada más, sino hay gente que ha llegado primero al conocimiento del reino y has invitado a otras gentes. Tú eres el primogénito. Tú eres el primero. O sea, tú eres el más viejo en el evangelio, pues. Aquí hay gente que tiene años en el evangelio. Años. Y rapidito, revise a cuántas gentes has invitado, has traído a ser discípulos. No creyentes. ¿A cuántos has discipulado? Porque la instrucción de Dios no es ve y haz creyentes. La instrucción de mi Padre es, así como dijo, no hables, ahora te está diciendo, ve y haz discípulos y enséñales. ¿A cuántos tú le has enseñado? ¿A cuántos has llamado a ser discípulos y has hecho un Timoteo de ellos? Ven, quiero que conozcan lo que yo conozco, quiero que tengan lo que yo tengo. Yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, ven, recibe vida conmigo. ¿Cuántos? Le está hablando Dios a los primeros, a los que tienen años en el evangelio y son nubes sin agua, secas. Viven en sus broncas, en sus necesidades, en sus muros. ¿Ya lo identificaste? Hay unos... Ahí lo voy a dejar. Pero el Señor le está hablando a 2 hijos. Al primero, a los que tienen años en el evangelio. A los primogénitos. Y le dijo, ve a trabajar hoy a mi viña, verso 29. Y respondió ese hijo y dijo, no quiero. El hijo mayor, pero después fue. ¿Por qué fue? Porque fue arrepentido. El siguiente verso, 30. Y acercándose al otro le dijo la misma manera. Y respondió, él dijo, sí señor, sí voy. Y no fue. ¿Sabes? Nosotros como papás amamos a nuestros hijos. Y nosotros como papás podemos a todo hijo, buenos y malos, ponerles un plato de comida en su mesa, ¿sí o no? Nosotros como papás tenemos hijos buenos y malos. Alguien puede decir, no, yo no tengo hijos malos. Qué bueno. Pero cuando hablo de hijos buenos y malos, la Biblia no se equivoca. Este papá tiene 2 hijos. Y esos 2 hijos están hoy están en la congregación, están en el reino. No hay un tercer hijo. Hay hijos que obedecen, hay hijos que no obedecen. Hay hijos buenos y hay malos. Vamos a corregir el término. Hay hijos obedientes y hijos desobedientes. Pero tanto al hijo obediente como al hijo desobediente, tú le pones un plato de comida en la mesa, ¿sí o no?
Y el hecho que el hijo desobediente coma ese plato no quiere decir que tú estás de acuerdo con lo que está haciendo, ¿o sí? Papás. Hay hijos que te sacan canas verdes, pero le pones un plato de comida. ¿Sabes que Dios hace exactamente lo mismo? ¿Sabes que la bendición de Dios llega a tu vida? Y el hecho que Dios te bendiga no es garantía de que Él esté de acuerdo con lo que estás haciendo. Las bendiciones que Dios te da no es garantía de que Dios está de acuerdo con lo que estás haciendo. Porque hay hijos desobedientes. Y está poniendo una parábola, un ejemplo de dos hijos. Un hijo que a los dos le pidió exactamente lo mismo. Vayan a trabajar a mi viña. Y el mayor dijo, no quiero. Pero arrepentido fue. Y el hijo menor le dijo, sí, y el emocionado dijo, sí, sí, sí voy. Pero no fue. Dios bendice a todos, a los obedientes y a los desobedientes. Entonces, cuando tú recibas una bendición de Dios y dices, ay, Dios me bendijo, no quiere decir que Dios está de acuerdo con lo que estás haciendo. Te lo voy a poner como un ejemplo que les puse ayer a los que comieron en mi casa. Si tú tienes un terreno y siembras marihuana, y tú otro tienes un terreno y siembras maíz, al terreno de la marihuana y al terreno del maíz, ¿le llega la lluvia? Dios hace salir el sol para los obedientes y los desobedientes. ¿O qué? Cuando yo soy desobediente, ¿el sol no sale en mi casa? ¿Verdad que sí? Las bendiciones de Dios no garantizan que esté de acuerdo a lo que tú estás haciendo hoy en día, iglesia. Te engañas. Ay, Dios me ha prosperado. ¿Estás robando? Ay, Dios me ha prosperado. ¿Estás con la mujer que es tu esposa? Las cosas que tú haces y recibas bendición no garantiza que seas aprobado por Dios, que Dios esté de acuerdo con lo que estás haciendo. ¿Sabes que la obediencia te da acceso a niveles superiores de intimidad con Dios? Otra vez, tu obediencia, mi obediencia a su palabra, a lo que Dios me dice, me lleva a niveles increíbles, hermosos de comunión con Dios. La obediencia. Y tú y yo tenemos que ser obedientes. La obediencia no es algo que se siente, es algo que se decide. Tú tienes que obedecer aunque no se sienta. Cuando tú obedeces, aunque no sientas obedecer, ¿sabes de qué habla? De que tienes un corazón justo. El ejemplo del hijo mayor es, no voy, pero se arrepintió. ¿Por qué? Porque tiene un corazón justo. ¿Sabes que tú y yo es exactamente lo que Dios quiere que tú y yo hagamos? Hemos sido rebeldes a su voz. Hay gente que aquí tiene unos ministerios preciosos, pero no los pone en obra porque tiene otras cosas que hacer. Iglesia, Dios te sigue bendiciendo a pesar de eso. Pero eso no quiere decir que esté Él de acuerdo o que seas aprobado por Dios. ¿Sabes que ser aprobado por Dios es superior que ser bendecido por Dios? Fíjate que el segundo hijo puso su voluntad por encima de la voluntad del padre. Le dice, sí papá, sí voy. Pero la voluntad de este hijo menor estuvo sobre la voluntad de su padre porque no fue.
Le dijo, sí voy, pero no lo hizo. Mira, el verso 31 que estamos leyendo de Mateo dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Jesús le hace una pregunta a esa gente. ¿Sabes quién era esa gente? Pueblo hebreo, pueblo de Dios. En estos días llamaríamos cristianos, creyentes, llamados hijos de Dios. A eso le está diciendo Jesús esta pregunta. ¿Cuál de los dos hijos obedeció? ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Y todos se pusieron de acuerdo y dijeron, el que dijo que no, y sí fue. Y entonces Jesús dice una palabra muy fuerte, pero llena de amor. Dice, de cierto os digo que los publicanos, ¿sabes quiénes eran los publicanos? Los cobradores de impuestos del pueblo de Roma. Los que cobraban los impuestos para entregárselo a Roma. Y por lo general, esos publicanos, cobradores de impuestos, eran corruptos. Porque le quitaban al pueblo 10 y entregaban 5 y se hacían ricos, eran corruptos. Era gente mala. Y Jesús está diciendo, esos publicanos, y cuando dijeron publicanos, todo el pueblo de Dios sabía quién eran los publicanos, porque ellos pagaban los impuestos a ellos. Y sabían cómo se enriquecían y sabían que eran gente corrupta. Pero Jesús le dice, ellos, los publicanos, y luego algo más fuerte, y las rameras, van delante de ustedes, le dijo Jesús a ese pueblo. No tengo que explicar quiénes son las rameras. No es necesario. Pues esa gente mala, perversa, va delante de aquellos que se llaman cristianos, que aquellos que se llaman hijos de Dios y que no obedecen lo que papá dice. Yo me regreso a la historia de Josué. ¿Sabes? Josué 2:15 me enseña que en esos muros vivía una mujer ramera. Mira lo que dice la Biblia. Esa mujer ramera le hizo descender con una cuerda por la ventana a esos espías que iban de parte del pueblo de Dios. Dice claramente porque su casa estaba en el muro. Entonces, si una casa estaba en el muro, ¿de qué ancho era ese muro? Aunque fuera del Infonavit, por lo menos tenía 5 metros. ¿Un muro de 5 metros? Y aunque tuviera 8 metros, era una fortaleza eso. Y en ese lugar había una ramera. ¿Cómo se llama? Rahab. Rahab hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad. Esa ramera, mira lo que hizo. Ve a Josué 2:10. Cuando los espías de parte de Josué llegan a su casa de la ramera, ella comienza a hablar con ellos algo enorme, enorme. Dice, ella comienza a decir, es que hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Todo lo que Dios, las maravillas que Dios hizo con el pueblo judío en el Mar Rojo, esos vientos de las noticias, no había WhatsApp, no había Facebook, no había nada de eso. Esas noticias llegaron al muro donde ella tenía su negocio, donde se prostituía, donde había más, ahí llegó. Y dice ella, esta mujer mala le dice, hemos oído que Dios secó las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto.
Y lo que habéis hecho a los dos reyes, los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, a Sehón y a Gog, los cuales los destruyeron ustedes. Siguiente verso. Mira qué hermosa historia. Y dice Rahab, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. No hay más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y es Dios abajo en la tierra. ¿Quién lo está diciendo? Una prostituta que escuchó un WhatsApp, que escuchó un Facebook diciéndole que hay un Dios todopoderoso. Por eso Jesús se voltea y le dice, ¿sabes que esas mujeres van delante de ustedes? Porque esa mujer, Rahab, escuchó la voz, escuchó las buenas noticias, que venía un Dios todopoderoso y que venía a su casa y que venía donde estaba ella y dijo, yo creo. Y el rey de Rahab se levanta y llega con espía y dice, oye Rahab, ¿dónde están los que? No, ya se fueron. Y ella los escondió y no le importó arriesgar la vida, arriesgar la buena imagen, arriesgar su economía, desobedeciendo a su rey. Porque tuvo más peso de gloria lo que Dios había hecho en el Mar Rojo y con esos dos reyes amorreos, que lo que podía hacer un rey. ¿Estás entendiendo, iglesia? Debe de tener la palabra de Dios en tu vida más peso que tus deseos y lo que tú quieras hacer. Si no tiene ese peso de gloria, las rameras y los cobradores de impuestos van delante de ti. Qué fuerte. Y lo único que hago es repetir lo que está en la Escritura. Dios es arriba en los cielos. Y muchos de nosotros tenemos al Dios arriba en los cielos nada más. Ahí está. Y le oras y le cantas y allá cuando se pase lista yo allá voy a estar. ¿Estás seguro? Dios es Dios en la tierra también. ¿Sabes? El verso 12 te debe de impactar como me impactó a mí. Dice el verso 12, la prostituta, a dos hombres de Dios, os ruego, ahora que me juréis por ese Dios que tú amas y sirves, que como yo he hecho misericordia con ustedes, así la hagan ustedes en mi casa. Yo quiero eso. El Dios que tú tienes, espía, yo lo quiero tener también. Yo ya no quiero ser una prostituta con mucha economía, con mucho poder político, con muchas relaciones sociales. Yo quiero ese Dios que tú tienes. ¿Va? Mira lo que dice la historia. Josué 6:25. Cuando sucede lo que sucede, cuando el pueblo de Dios es obediente y salen 6 días a dar la vuelta, un día a la vez, en silencio. Primer día. Segundo día, la instrucción es la misma, no ha cambiado. Salen en silencio, solo se oye la música de la adoración. Y así por 6 días. Y el séptimo día dan 7 vueltas. Y al séptimo día Josué da la orden, griten. Y entonces ese grito que salió del corazón de la obediencia del pueblo de Dios hizo que Dios cumpliera su palabra y esos muros se cayeron. Y dice la Biblia que Josué salvó la vida de Rahab la ramera. Y no nada más salvó a la casa de ella, su casa, su vida, sino que salvó a su padre y todo lo que ella tenía. ¿Sabes? Se cumplió el deseo de esta mujer.
Porque dice la Biblia que habitó ella con ellos. Ahí lo están leyendo, y habitó ella entre los israelitas. Hasta hoy dice, por cuanto fue obediente, no dio ofrenda, no les dio placer, lo podía hacer, tenía mujeres, tenía economía, le pudo dar dinero, placer, pero la palabra de Dios es una espada que penetra hasta lo más profundo de tu ser, y mientras eso no suceda, es que no, ¿cómo vas a obedecer algo que no ha entrado a tu vida? ¿Cómo vas a obedecer la palabra si no ha entrado a tu vida? ¿Cómo? ¿Sabes? Josué salvó la vida de Rahab la ramera, salvó a sus hijos, salvó a su padre, salvó todo lo que ella tenía y se fue a vivir con el pueblo de Dios hasta el día de hoy. Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Sabes qué significa eso? Por cuanto fue obediente a lo que escuchó de Dios. Yo quiero que tú aprendas a ser obediente, iglesia. Ahí está el ejemplo de dos hijos y dice, deja de decirle sí, Señor, y no haces lo que te pidió. Deja de ser un hijo menor y conviértete en un hijo mayor con tu obediencia. ¿Sabes que la vida del pueblo de Israel es una figura de la vida en Cristo? ¿Sabes que lo que está pasando en Israel, lo que pasó en aquellos días, es una figura de lo que hoy está pasando en nosotros como pueblo de Dios? Es exactamente lo mismo, es una figura de eso. Es una figura de eso. ¿Sabes que Dios te sacó de Egipto? Dios te sacó de unas vidas de esclavitud, ¿sí o no? ¿No eras esclavo? ¿No estabas muerto en tus delitos y tu pecado? ¿No estabas así? Yo sí. Yo no nací salvo. ¿Alguien nació salvo aquí? Todos venimos de esa naturaleza de pecado. Todos era necesario tener un encuentro con nuestro Salvador. Ya lo tuvimos. Ya fuimos sacados de Egipto. Ya fuimos sacados de la esclavitud del pecado. Ya pasó eso. Pero todavía falta algo que hacer. Y es obediencia. Dios quiere llevarte a una libertad gloriosa. Y tú no tuviste que pelear por esa salvación. Fue gratis. Dios le dijo a la gente que no tenía que hacer nada, nada más que ir y estar callado ahí en silencio en el muro de Jericó. Y así fue nuestra salvación. No hicimos nada. No hicimos absolutamente nada, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Y la gente sigue queriendo hacer obras, quiere seguir agradando a Dios, haciendo obras, y quieren hacer obras, y quieren hacer, y quieren hacer, y quieren hacer. Y yo te pregunto, ¿eres obediente a Él? Porque la instrucción de Él, ve y trabaja en mi viña. ¿Estás trabajando en la viña o en tu viña? ¿Dónde estás trabajando? ¿Sabes que hay gente que usa estas congregaciones para hacer grupos y sentirse en su viña? Y está fuera de las coyunturas del cuerpo de Cristo porque está haciendo lo que es suyo y no lo que Dios le mandó. En el momento que hace esto y no esto, es desobediente. Ya no va a progresar, entiéndelo. Es que yo siento, tú puedes sentir lo que tú quieras. ¿Acaso sientes invitarme hoy a comer? Pero no voy solo, voy con la iglesia. Ahí todos dijeron amén. ¿Sabes? Cuando Dios te pide obediencia, escucha bien esto. Ayer pasó algo en mi vida en la noche. Imagínate, mi noche fue gloriosa. Carne asada. Wow. Una minilla que bajó del cielo. Así me hizo agua la boca.
unas cebollitas que no llevó Jorge, un pastel y un café. ¿Te imaginas? Estaba yo completo. Y me fui con mi papá ahí y me habló algo enorme. Y me dijo, Jaime, ¿te das cuenta? Que cuando Dios demanda tu obediencia y cuando tú obedeces, tus muros se caen. Dije, sí, es cierto. Dios te está demandando obediencia. Pero si lo obedeces, si te vuelves obediente, tus muros se van a caer. ¿Quieres ver cuáles son tus muros? Los muros de tu Jericó es el miedo. Los muros de Jericó es tu enojo, es tu amargura. Los muros de Jericó es tu prejuicio, tu inseguridad sobre el futuro. ¿Sabes que un gran muro de Jericó en tu vida es tu pasado? Es que tú no sabes mi pasado. Ese es tu muro. Y ahí va a estar. Y llévate un cincel y un martillo y no te va a dar la vida para tirarlo porque es enorme. Y está muy ancho y muy alto, es enorme. Y tu pasado, ahí está, ese es tu muro. Es que mi pasado, cuando yo era niño me violaron, cuando yo era niño me abandonaron, cuando yo era niño el que me estaba para cuidar me golpeó. Ese pasado es un muro enorme que está ahí, se llama Jericó. Y el Señor hoy te dice, cállate, guarda silencio, no salga una palabra y sé obediente a eso. Y yo voy a derribar tus muros. ¿Sabes? ¿Habrá alguien aquí con un muro tan grande que es esa culpa por el pasado? Gente que puede estar aquí o escuchándonos que abandonó a su familia por otra mujer o otro hombre. Y han pasado los años y ahora te sientes tan culpable. Y ese muro es más enorme que tu propio pasado, sino que es la culpa de tu pasado, lo que no hiciste o lo que hiciste, y ese pasado es una enorme muralla delante de ti que no te deja ir y tomar la tierra prometida. Porque estás parado frente a ese muro enorme y sabes que de aquel lado está la bendición, sabes de aquel lado está la prosperidad de Dios, pero no puedes pasar porque hay un muro delante de ti y no sabes cómo tirarlo. Hoy el Señor te dice, sé obediente. El Señor está diciendo, la obediencia de Dios a Dios, la obediencia a Dios va a derribar los muros de tu vida. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Esta mañana yo quiero darle libertad al Espíritu Santo como siempre. Sube, Marquitos. Iván, acompáñame con el órgano. Mientras ellos suben y se acomodan, guarda silencio. Vamos a guardar silencio. Literal, vamos a guardar silencio. No hables con el que está a tu lado. No, guarda silencio. No es algo místico. Es algo sencillo, obediencia. ¿Podrás quedarte callado un buen rato? Que no salga una sola palabra de tu boca. No le digas al que está a tu lado, qué bueno está esto. No, no nos interesa. Cállate. Guarda silencio. Con amor te pido, guarda silencio.
Y escucha la instrucción de Dios hoy. Escucha su instrucción. Mira el muro de Jericó. Míralo. Mira tu muro. Mencioné tu pasado, tus culpas, tus miedos. Eso dije. Pero ¿cuál es tu muro? ¿Cuál es tu muro? Y vamos a hacer lo mismo que hizo el pueblo de Dios en aquel día. Guardar silencio delante del muro. Tienes que tener un muro por ahí. El muro que yo tenía ayer fue derribado en la intimidad de mi casa. Estaba yo solo. Eli se quedó con los invitados abajo y yo me quedé arriba. Y comencé a ser ministrado por el sonido de aquel grupo que está en Estados Unidos cantando más de 11 días. No entendía nada, está en inglés. Pero me paré frente a mi muro sin hablar. Ahí me quedé quieto. Angélica subió y me dijo, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no te pones a hacer el mensaje? Lo estaba yo haciendo en silencio. Calladito me vi mejor. Y vi ese muro delante de mí, grande y enorme para mí. Imposible de tirarlo en mis fuerzas y en mi conocimiento. Y si Dios me mostró eso a mí, también te lo muestra a ti, porque es el mismo Dios y somos un mismo pueblo. Esta mañana es tan importante escuchar la parábola de Jesús. Y aquí habemos 2 hijos. Aquí estamos esos 2 hijos. Habrá un hijo mayor aquí que le dijo a papá, sí papá voy. Perdón, no papá no voy. El hijo mayor dijo, no papá no voy. Y luego arrepentido fue. Escucha. Todos aquellos que han visto el muro delante de ellos, delante de ti. ¿Ya viste el muro delante de ti? Ese muro que no te deja tomar lo que Dios ha prometido para tu vida. ¿Lo tienes ahí? En silencio, ponte de pie delante de ese muro. Ponte de pie delante de ese muro. Eres el hijo que Dios te pidió que fueras a la viña y le dijiste que no ibas a ir. Le dijiste que no vas. Pero el corazón justo que Dios te dio te hizo arrepentirte y fuiste. En silencio delante de tu muro. En silencio delante de tu muro. Que se escuche solo tu respirar. Míralo. Habrá un hijo pequeño que le dijo a papá, sí papá, yo voy. Y hasta el día de hoy no ha ido.
Hasta el día de hoy le prometió a papá que sí va a ponerse a trabajar en el reino. En el reino, en la viña del Señor. Pero no ha ido. Si tú eres ese, ponte de pie delante de ese muro. El muro de Jericó está delante de ti. ¿Sabes? Ahora trae a la memoria la promesa que Dios te dio. Esa es la voz de Dios que te habló un día y te dio una instrucción a ti. Esa voz que Dios te dio hace tiempo y que no la creíste porque no la obedeciste o no la obedeciste porque no la creíste, hoy tráela a la memoria, no ha cambiado. ¿Sabes que esa palabra es el sonido del shofar que va a sonar hoy? Yo quiero que todos traigan a la memoria la palabra que Dios te dio hace tiempo y que no la has puesto por obra porque no la has creído, no la obedeces. Hoy tráela a la memoria. Yo estaré contigo todos los días. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, como estuve con Josué, yo estoy contigo. Solo obedece lo que yo hablé a tu espíritu. Solo quiero tu obediencia a lo que yo te pedí. Los que tengan una palabra que Dios le dio y no la han obedecido, levanten su mano en señal que ya la tienes. Fuiste llamado, pero no hiciste caso a ese llamado. Dios no va a hacer nada si no recibe su palabra para obedecerla. Tienes que obedecer su palabra. Y la palabra no es la Biblia. Es lo que Él te habló a ti en forma personal. Esa es la palabra. Esa es su palabra, la que te habló a ti en forma. Cuando estabas leyendo la Biblia, cuando estabas en oración, cuando estabas en un servicio, Dios te habló. Esa es la palabra que Dios te habló a ti. Y no la obedeciste porque no la creíste. ¿Estamos? Hoy se repite esa historia que está escrita en el libro de Josué. El pueblo de Dios está parado frente a un muro que no le permite avanzar. Esta iglesia tiene que crecer, esta iglesia tiene que madurar, esta iglesia tiene que avanzar, pero hay un muro que está delante de ti que no te permite avanzar. Ese muro hoy se va a caer. El muro que te detiene a ti se va a caer. Guarden silencio. No hablen. Que no se escuche un murmullo, dice la instrucción. Si algo tan sencillo no puedes obedecer, menos vas a obedecer algo más complicado. Enfócate en ese muro y en la palabra que Dios te dio. Ahí enfócate. Tu muro, en tu obediencia de guardar silencio, se llamó obediencia y se cayó. No más ese muro delante de ti. Pasa encima de ese muro, está en los suelos. El que te engañaba, el que te quería matar. Ese muro lo puso Dios debajo de tus pies. Alguien tiene que decir amén. Cuando Josué vio el muro destruido,
hizo una promesa y dijo: maldito delante de Dios el hombre que vuelva a edificar el muro. Josué, cuando ese muro se cayó, dijo: nunca más ese muro te va a detener, amado y amada. Nunca más. No vuelvas a edificar lo que el Señor ha quitado ya. Porque no vas a recibir ni siquiera bendición, vas a recibir maldición. Quiero que lo veas bien. En aquel día hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Dios el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Mira, mira, mira. No vuelvas a venir y levantar ese muro que hoy se derrumbó por tu obediencia. Porque vas a arrastrar a tu descendencia a lo que tú tenías. Que quede bien claro eso, iglesia. No quiero volver a escuchar: ay, estoy triste porque eso está edificando el muro otra vez. Y eso va a bajar, escucha bien, sobre tu hijo y sobre tu descendencia. Entiende esto. Mira, escucha esta palabra y grábatela. Qué fácil es entregarle mi pecado a Jesús. Qué fácil es entregarle mi pecado a Jesús. Pero qué difícil es obedecerlo a Él. ¿Sabes? Cada vez que pecas es por desobediencia. Cada vez que peco es por desobediencia. Qué fácil es: Señor, te entrego mi pecado. Y no le entregas la obediencia. Esta mañana tú te tienes que ir con el deseo, el anhelo, la convicción de obedecerlo a Él. Si lo obedeces, ¿sabes cuándo vas a pecar? Nunca. Nunca. Y cuando comiences a pecar otra vez más, levantarás el muro sobre tu familia. ¿Eso quieres? ¿Eso quieres? Edificar todo ese muro que no te permite entrar a ese gobierno de Dios, a ser amado y aceptado por Dios por tu desobediencia. Lo que Dios le puso en el corazón de Josué, esa verdad debe de ser para ti y para mí. Obedecer a Dios sobre todo. Sobre todo. ¿Sabes? ¿Sabes por qué Dios quiere y dejó ese muro en ruinas? Para que cuando tú lo veas, te acuerdes. Y ni siquiera te tomes una selfie con ese muro, no te la tomes. Cuando lo veas, salgan las palabras que salió de Rahab, la prostituta: he escuchado del Dios que hace milagros. Yo también quiero eso. Obedecer al Dios que me ama de tal manera. Y es tu decisión si vuelves a construir el muro que Dios hoy, en fe, ha derribado. ¿Alguien se quedó con un muro por ahí? Yo no. Entonces voy a hacer la pregunta diferente. ¿A cuántos se les cayeron sus muros? Levante sus manos. No a todos, ok. A los que levantaron sus manos, vamos a despedirnos cantando a ese Dios que en nuestra pequeña obediencia derribó nuestros muros. Vamos a adorar.